Muy buenos días, alumnos de tercer grado de la escuela María Montessori. En esta cápsula de español que les voy a presentar, les voy a hablar de los temas más prioritarios que vimos durante el ciclo escolar 2019-2020, esperando que cada uno de los contenidos que se abordaron sean un soporte para sus estudios en cuarto grado. En primer lugar, conocimos la importancia de los verbos en infinitivo e imperativo en los reglamentos de nuestro salón de clases y cuál es la función de cada uno de esos verbos. De igual manera, se trabajó con las rimas asonantes y consonantes en la realización de los chistes. Presentaron los chistes, identificaron las rimas, cuáles eran rimas asonantes y consonantes. Aprendimos a organizar datos en un directorio y la forma de buscar palabras de acuerdo al orden alfabético. Si habían dos o tres palabras con la misma, con el mismo abecedario, le dábamos continuidad con la siguiente letra de la palabra y así sucesivamente hasta detectar cuál es la primera letra que debe ir en primer término, en segundo término y en tercer término, etcétera. Asimismo, se recopiló información sobre textos científicos o temas de interés que ustedes dieron a conocer mediante los folletos. Conocieron la estructura de los folletos, lleva un título, las ilustraciones, las gráficas, los tipos de letras, el desarrollo de su folleto, etcétera. De igual manera, compartimos poemas con el lenguaje literal y un lenguaje figurado. Dimos a conocer sentimientos, emociones mediante los poemas que se compartieron en el salón de clases. De ahí nos vamos con el siguiente tema que se abordó sobre la historia familiar. Conocimos qué es el árbol genealógico, cuál es la importancia del árbol genealógico, los tipos de familias que existen, que fueron tres, la monoparental que está conformado por un progenitor y los hijos, la familia nuclear que está conformado por papá, mamá y los hijos, y la familia extensa donde conviven todos o viven todos, tanto tíos, primos, sobrinos, abuelos, papá, mamá y los hijos. Además, se realizaron algunos, algunos temas mucho más relevantes del trabajo en tercer grado, como fue la participación de nuestro grupo en la convivencia infantil con el tema El terremoto de 8.2, donde participamos con una buena actitud, con una mente positiva, sacamos el trabajo, gran participación de las alumnas que fueron en representación del tercer grado, el tema muy bien estructurado, la participación de las mamás, etcétera. Difundimos noticias relevantes con esta convivencia. Ahora, durante el mes de mayo estuvimos viendo sobre los instructivos y los remedios caseros, donde cuál es la importancia de seguir una secuencia, qué pasa si se rompe la secuencia, los instructivos te dan una orden, los verbos en infinitivo, trabajamos con manuales, con recetas, con dosis, con los elementos necesarios para curar enfermedades no graves. Y por último, retomamos la parte importante de las encuestas. Entre una encuesta y una entrevista había una gran diferencia. Una entrevista es de manera directa con la persona que quiere saber su historia. A diferencia de las encuestas tienes que buscar la información con varias personas para sacar un resultado que se tiene que vaciar en una tabla una tabla de doble entrada, puede ser, o una tabla de frecuencia. Ahora, cuando estuvimos elaborando nuestras encuestas, conocimos la importancia o la diferencia de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. ¿Por qué se les llama así? Pues las preguntas cerradas
tienen una respuesta específica que tiene que elegir el encuestado. Tú le das opciones de 4 puede ser o 5 incisos, tiene que elegir una de esas. A diferencia de las preguntas abiertas, la respuesta es libre. Tiene la libertad el encuestado de diseñar sus propios comentarios e ir más allá sin tener un límite de respuesta. Ahora, para la realización de las encuestas es muy importante tomar 5 puntos necesarios. Desde mi tema de interés, ¿qué voy a encuestar? ¿Sobre qué voy a encuestar? 2, el objetivo de mi encuesta, hacia dónde quiero llegar. 3, planear mi instrumento o la pregunta que voy a arrojar para generar mi encuesta. 4, ¿a quiénes se los voy a aplicar? ¿A qué tipo de población? Puede ser en una escuela, en mi casa, en un parque, etcétera. Y el periodo de aplicación, qué tiempo me voy a llevar con esta encuesta. Y con esto, conocimos que una vez teniendo el resultado de mis encuestas, se podía vaciar en una tabla de frecuencia. Teniendo ya el resultado en la tabla de frecuencias, ahora sí se puede llevar a la gráfica de barras, donde se utilizan los elementos más importantes, el título, el tipo de escala que vas a manejar, cuántas personas encuestaste. Puede ser tu escala de 2 en 2, de 1 en 1, de 5 en 5, de acuerdo a las personas que participaron en tu encuesta. 3, las categorías o los incisos que diste como opciones para poder realizar tu encuesta. Las barras que vas a utilizar dependiendo de cuántas personas eligieron tu tipo de encuesta. Y por último, la frecuencia, cuántas veces se puede repetir la misma respuesta, etcétera. Pues con esta cápsula doy por terminado lo que es mi participación en la materia de español y les deseo de corazón un maravilloso comienzo en su nuevo ciclo escolar. Les quiero decir que los quiero mucho y sé que cada uno de ustedes va a aportar, va a dar más en este nuevo ciclo escolar. Quiero decirles que estoy muy orgulloso de ustedes por el trabajo que lograron debido a todo lo que vino a cambiar esta pandemia, los temblores que han venido a modificar también muchas cosas, estar al pendientes. Sabemos que todo esto es incierto, no tenemos nada seguro, pero yo quiero decirles que los llevo en mi corazón. Espero que nos podamos ver algún día y quiero decirles que siempre Montessori. Misión cumplida, chicos, y éxito en 4º grado. Gracias.